Nosotros hemos estado viendo el tema, comenzamos diciendo que se llamaba ir y evangelizar a los bautizados, porque hay mucha gente que tiene los sacramentos, tiene conocimiento de las doctrinas del catecismo. Lamentablemente hay varios que no han tenido el encuentro personal que se necesita con el Señor Jesucristo para poder llegar a ser nueva criatura. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario, Él pronunció la sexta palabra, Él pronunció 7 palabras desde la cruz. Tres de esas 7 palabras fueron dirigidas a Dios, la primera y la última como Padre, y la del medio le dijo Dios. Por ejemplo, la primera le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mientras los soldados romanos le estaban perforando y taladrando sus santas manos y sus pies con sendos clavos para unirlos al madero de la cruz. Y la última palabra fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero la anterior a esa palabra, la anterior a la última, la sexta, el Señor Jesucristo dijo: consumado, terminado, finiquitado es. ¿Y qué es lo que terminó? ¿Qué es lo que consumó? La obra de nuestra salvación, de nuestra redención. Por lo tanto, el que está en Cristo tiene consumada la obra de salvación de su vida. O sea, que Cristo le ha llenado y ha hecho abundantemente su vida espiritual, llenándolo de la plenitud que tenía él como hijo de Dios. Porque de su plenitud, dice el apóstol Juan en el capítulo 1, porque de su plenitud tomamos todos, de su plenitud. La palabra plenitud ahí en griego es pleroma, que significa de todo lo que está lleno. Entonces, de su plenitud, de todo lo que está lleno el Señor, nosotros hemos tomado. Y más encima, se nos añade gracia sobre gracia. De su plenitud hemos tomado todos gracia sobre gracia. Por lo tanto, la persona que está en Cristo y que tiene al Señor en su vida, entonces está lleno de lo que el Señor le ha dotado. ¿Y por qué fue eso? Por lo que Él realizó en la cruz del Calvario. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio, ¿se acuerdan? Buenas noticias o noticias de cosas alegres. ¿Cuál es la alegría? ¿Cuál es el gozo? Que a pesar de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios capítulo 2, verso 2, dice que nosotros que estábamos muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con ¿quién? Juntamente con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Él resucitó, nosotros al creer en Él, resucitamos juntamente con Él. Pero cuando nos arrepentimos, morimos juntamente con Él, como también Él murió. Por eso que el bautismo significa eso. Significa cuando la persona se le pone agua o se sumerge en agua, como sea, porque en la iglesia primitiva se practicaba de las dos maneras, por aspersión y por sumersión, cualquiera de esas dos, significa que la persona muere y es sepultada juntamente con Cristo y es resucitada a una vida nueva. Cuando el Señor sale del agua, representa la resurrección. Cuando la persona recibe el agua, representa la vida nueva, ¿cierto? Pero a pesar de que los niños, los infantes son bautizados, igual queda el pecado remanente, igual queda, ¿cierto?, la vieja naturaleza, la concupiscencia, y por eso que después tiene que venir la confirmación, ¿cierto?, para que la persona realmente se apoye firmemente en la fe, en la obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces hemos estado viendo diferentes aspectos. Vimos acerca del amor de Cristo, del amor del Señor, que Dios nos ama con amor de Padre,
que es un amor firme y es un amor estable, es un amor constante y es un amor que nos da seguridad, nos da garantía. No es un padre antojadizo, caprichoso, no es un padre que cambia, sino que es un padre inmutable. Él ha sido siempre el que era, el que es y el que ha de venir. Eso significa el yo soy el que soy. Cuando se presentó en la zarza ardiendo en el monte Sinaí, mientras Moisés pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, un buen yerno, trabajaba para su yerno, para su suegro vivo, y él mientras estaba pastoreando se le enciende la zarza, algo inusual, porque la zarza se ardía pero no se consumía. Entonces cuando él tiene el encuentro con el Señor, le dice: yo soy el que soy. Así le dirás al pueblo: yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. ¿Y qué significa que yo soy el que soy? Primero, eterno. Segundo, la causa de todo cuanto existe. Tercero, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso que nosotros, los cristianos, tenemos que ser semejantes a Cristo. ¿En qué sentido también? En ser estables del ánimo. Porque el ánimo es donde más ataca el diablo. El diablo prueba el ánimo. Entonces, sabe que nosotros no, debido a las consecuencias de todo lo que pasó con nuestros primeros padres y con lo que hemos hecho nosotros no somos a veces emocionalmente equilibrados. Podemos ser muy equilibrados en algunas áreas, pero tenemos desequilibrio en otras. Y ahí nos ataca el enemigo, ¿cierto? Dándonos firme, provocando situaciones, circunstancias, ambiente, personas, para que caigamos siempre en las mismas faltas. Entonces, ser semejante al Señor Jesucristo, que es nuestra meta, ¿cierto? ¿Estamos claros que eso tenemos que ser semejantes al Señor Jesucristo? Significa ser de ánimo estable, no volumen ni cambiar. Y también nos habla con amor de madre, con amor de ternura, con amor de cariño, con amor que acoge, cobija, con amor que consuela, con amor que llena todas las expectativas que tiene el necesitado, ¿cierto? Un amor completo. Pero nosotros estábamos viendo el segundo punto, que era lo relacionado con el pecado. Porque hay una realidad que no podemos negar, de que todos hemos pecado. Todos, excepto el Señor Jesús, excepto Él. Pero todos hemos pecado, todos. De hecho, aunque usted no haya pecado de acción, aunque usted no haya pecado de labios, aunque usted no haya pecado de pensamiento, a lo mejor cometió pecado de omisión. Porque hay dos tipos de pecado, según nos enseña la Biblia, ¿cierto? Bueno, hay varias maneras de clasificarlo, ¿cierto? Así como hay pecado mortal, pecado venial, así también, por ejemplo, tenemos lo que se llama los pecados por comisión, que significa lo que yo hago, comisión lo que yo hago. Y tenemos pecados por omisión. Entonces usted podría decir: yo no he cometido ningún pecado por comisión, de hacer algo positivamente. Ya, pero a lo mejor ha cometido faltas por omisión. Lo que tenía que haber hecho no lo hizo. Lo que yo tenía que haber realizado, o lo que yo tenía que haber hablado, o lo que tenía que haber tratado, no lo hice. Entonces se llaman pecados por omisión. No se hizo lo que uno debería haber hecho. Por ejemplo, es típico en la idiosincrasia chilena que no nos gusta enfrentar los problemas. Entonces le tratamos de sacar el cuerpo al problema. Y generalmente esos problemas hay que enfrentarlos con personas. Entonces, ¿por qué no hablas con él? ¿Por qué no hablas con ella? No, es que mucho problema, es que me voy a complicar, es que... Entonces la persona trata de evadir, enfrentar la situación. Y eso, y si tiene que hacerlo y no lo hace, se llama por omisión. ¿Ya? Entonces, estábamos viendo eso.
Y Jesús respondió, dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cierto? O sea, y no pensemos en los borrachitos, ni en los drogadictos, ni en los violadores, ni en los que asaltan bancos, sino que pensemos en el momento en que nos gusta mentir, o no es que nos guste mentir, pero a veces cuando no cumplimos nuestras responsabilidades, a veces cuando no cumplimos nuestros compromisos, es típico que uno, para sacarse de la situación, ¿cierto? Para no quedar mal, uno miente. No, es que estaba ocupado, no, tuve que viajar, no, es que se me echó a perder el California, justo no pude ir, no, es que hubo un taco, y eso en el fondo es mentira. ¿Ya? Cuando uno no dice toda la verdad, también miente. Porque la mentira puede ser, por ejemplo, omitir parte de lo que tenía que haber dicho. Por eso que cuando se han fijado en las películas, bueno, los testigos ponen la mano en la Biblia y dice, usted jura decir toda la verdad, nada más que la verdad, ¿y qué otra cosa más? Son tres, dice. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y si usted se da cuenta, eso va como en escalón gradiente, va subiendo. La verdad, nada más que la verdad, toda la verdad. Entonces cuando uno miente también miente, ¿cierto? Es típico cuando uno tiene una persona que está enferma, grave, mortal, uno no le mienta. Y la persona le pregunta, oye hijo, ¿qué me pasa? Que estoy tan enfermo, no repunto. Dile, ¿qué es lo que tengo? No, abuelita, ¿sabe qué? No, si se le va a pasar, ahí está mintiendo. Una mentira. Así, simplemente, una mentira. O no sé, a los niños cuando se les quiere sacar una situación de encima, uno les dice una mentira también. No, hijo, es que, no sé, no es que no vino, no pudo venir y, por ejemplo, típico que los niños le mienten con el viejito pascuero. Eso es una mentira. El viejito pascuero no existe. El que trae los regalos, el que da los medios para juntar la plata y comprar los regalos es el Señor. Entonces los niños hay que decirle que el viejito pascuero en el fondo es Dios que nos otorgó los medios, ¿cierto? Por lo menos nosotros nos quedamos siempre diciéndole la verdad. ¿Ya? Entonces, el pecado es una tela de araña que atrapa al hombre, lo envuelve, ¿cierto? Haciéndole perder su libertad. Entonces, una vez que uno accede a hacer alguna falta, miren, se lo voy a ilustrar así. Cuando la persona está en Cristo y está en comunión con el Señor, su buena relación con Él, sus sacramentos como corresponde, usted tiene como una protección. Aparece en el libro de los Salmos. Tiene como una protección, ¿ya? Más encima dice el Salmo 103, el ángel de Dios está alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, más encima, tiene la ayuda de ángeles, custodios alrededor suyo, ¿ya? Entonces, tiene la cobertura de Dios, tiene la protección de los ángeles. Entonces, cuando usted o yo cometemos alguna falta, mentira, engaño, el hombre desea la mujer de su prójimo, o la esposa desea otro hombre, ¿cierto? Entonces lo que se hace se perfora aquí. Cuando le abrimos la puerta se convierte en una trampa que nos entra. Entonces el enemigo, especialmente aquí, voy a poner ahí mejor la perforación, vean ahí. El enemigo nos manda, según Efesios capítulo 6, nos manda lo que se llaman los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué es lo que son los dardos de fuego? Como usted decidió o yo decidí voluntariamente admitir un mal pensamiento, lo admití,
y empecé a darle vuelta, entonces el enemigo capta eso. El enemigo siempre va a captar sus malos pensamientos, pero el enemigo no capta sus buenos pensamientos. Es decir, si nosotros nos juntamos para hacer algo, para ayudar, para llegar a más personas, para ir a visitar a los enfermos, para ir a anunciar la buena nueva, eso no lo va a saber el diablo, eso no lo sabe. Pero si usted o otras personas se juntan para hacer algo malo, como Caifás, el sumo sacerdote Caifás, con Anás, se juntaron para ir en contra del ungido del Señor, entonces el enemigo manda dardos de fuego que son pensamientos, o sea, le sigue alimentando con pensamientos cada vez más maliciosos y más perversos. Esa es la apertura. Entonces, quedó abierto y la persona queda envuelta, queda en una trampa que lo encadena. Entonces la persona tiene que arrepentirse, no querer volver a hacer más eso, entonces vuelve a restablecer, ¿cierto?, la protección que tenía. Eso es lo que sucede, según nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. ¿Por qué sucede eso? Porque usted está en el reino de Dios, en el reino de luz. Ahí vivimos nosotros. Dice que Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces vivimos acá, aquí estamos todos los cristianos, están los católicos, todos los que temen a Dios, trabajando, ¿cierto? Están todos aquí, en el reino de Dios, a nivel espiritual. Entonces cuando usted tiene algo negativo, un pensamiento, una mala palabra, usted se mete en el terreno de ¿quién? En el terreno del diablo, de las tinieblas. Entonces, como usted se metió voluntariamente aquí, pues yo me metí voluntariamente ahí, entonces estoy en la jurisprudencia, en la jurisdicción del enemigo. Entonces el enemigo dice, él solito vino para acá, entonces viene y lo zarandea, lo que le pasó a Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Y cuál fue el pecado de Pedro? Lo habíamos visto, ¿cierto? Dijo, Señor, aunque todos te negaran, yo nunca. ¿Y cómo se llama ese pecado? Soberbia. Entonces, con esa declaración entró aquí. Ya, está en mi jurisdicción, está en mi ámbito, en mi esfera, entonces permíteme zarandearlo, le pide permiso, el diablo le tiene que pedir permiso al Señor para probar o zarandear o hacer caer a los cristianos, lo que pasó con Job. Entonces el Señor dice, ya bien, le dio permiso, pero a la vez el Señor había orado por él. Entonces por eso es que es delicado meterse en el terreno del enemigo, porque usted le está dando más posibilidad de que le vengan más cosas. Es típico esas personas que dicen, ¿por qué me está yendo tan mal? Hago esto, me sale mal, hago esto otro, no me sale nada, como que tengo cerradas bendiciones. A lo mejor se metió aquí en algo y no se ha examinado, no se ha arrepentido y por eso le están pasando tantas cosas. Por eso que uno se tiene que preguntar. Porque usted tiene dos posibilidades. O el Señor le mandó una prueba para fortalecer su fe, sin que usted haya cometido alguna transgresión, en el caso de Job. O el Señor permite, ¿cierto? Porque usted se metió en el terreno del enemigo. Entonces, el enemigo le puede quemar la casa, le puede hacer perder el trabajo, le puede mandar una enfermedad mortal. Es cuestión de leer el libro de Job. Job perdió en un solo día, perdió 3.000 camellos, 7.000 ovejas, 500 yuntas de bueyes y asnas. Perdió a todos sus peones y perdió a sus 10 hijos en un solo día. Los 13.500 animales, la economía del lugar se vino abajo.
Después atacó a la familia, murieron sus 10 hijos. La familia. Y después como veía el diablo que no blasfemaba contra Dios, a pesar de todo eso, no es, porque el diablo, ¿cuál era la posición del diablo? Lo que pasa, Dios, es que tú le has bendecido en todo, le ha ido bien en todo, pero quítale todo lo que tiene y vas a ver que no te va a insultar. Entonces, como le pasó todo esto y no logró que Job hablara mal de Dios, le dijo, pero carne por su carne, vida por vida. Entonces vino la enfermedad con la sarna maligna. Entonces atacó qué cosa? La salud. Y en medio la esposa, porque la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Entonces, si ustedes se fijan, son círculos concéntricos. Lo propio, la salud. Después lo que viene, la esposa, el cónyuge. Después, la familia. Después, la economía, el trabajo. Entonces el diablo empezó, ¿de dónde empezó? ¿De afuera hacia adentro? Entonces, ¿por qué el Señor empieza a dar señales? Ya me está yendo mal en esta parte económica, me está dando luz el Señor, luz amarilla, tengo que ver qué es lo que es. Si no entiendo, viene la familia. Y si no sigo entendiendo, el cónyuge. Y si no entiende, la salud. Así actúa el diablo con autorización de Dios. Porque el diablo tiene que pedir permiso al Señor. De hecho, le tuvo que pedir permiso para tentar al Señor Jesucristo. No podía llegar a tentarlo, tuvo que pedir permiso. Y lo tentó en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces siempre funciona así. Entonces, si usted le está yendo mal en alguna área, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí algún camino de perversidad. Entonces yo tengo que dejar de que Dios me examine y me diga, me ponga el dedo en la llaga, ¿dónde está el mal? Entonces eso puede pasar, ese encadenamiento puede venir justamente porque uno se metió en el terreno, en el corral ajeno. Habló mal de alguien, listo, ya se metió ahí en el terreno. Dígame. Una pregunta, así como las enfermedades tienen como una causa o significado, la mala suerte, entre comillas, en ciertas áreas tiene que ver con ciertos pecados. Claro, exacto. Y a veces no son pecados de comisión porque usted haya hecho algo malo, sino que a lo mejor está omitiendo hacer algo bueno, que Dios le está, a lo mejor a veces Dios le manda hacer algo y no quiere obedecer. ¿Y cómo uno puede relacionarlo, por ejemplo, porque uno puede decir, me va mal aquí, será por esto, o sea, ¿cómo se puede? Porque a veces uno no se da cuenta lo que hizo o lo que no hizo, que es peor, más difícil. Claro, por eso que se necesita, se hizo una encuesta en el censo, el último censo, y había una pregunta que no sé si ustedes la contestaron, pero preguntaban cada cuánto tiempo el chileno leía la Biblia. Si era católico le hacían la pregunta, si era evangélico le hacían la pregunta. Lo que arrojó el censo es que, por ejemplo, los evangélicos leen por lo menos una vez al mes la Biblia. Pero los católicos, muy poco, casi nada. ¿Y por qué digo esa cifra? Porque esa cifra está en la página web del ¿cómo se llama? Del Instituto Nacional de Estadística. El INE, gracias, señora Santa. En el INE usted puede bajar ahí, salen los credos, los cultos, cuánto ha crecido la iglesia protestante, cuánto ha disminuido la iglesia católica. Salen un montón de estadísticas, muy interesante eso. Bueno, el punto, cito eso porque uno necesita tener un alimento diario, nutrirse diariamente, y Dios revela lo que, ese tipo de cosas me revela a través de la Escritura. O sea, la Biblia a mí me tiene un mensaje todos los días. Todos los días.
entonces alguna palabra, alguna frase, algún vocablo, algún personaje, algo el Señor me va a mostrar, me va a decir. Y uno también tiene una situación diaria que a veces la Biblia, esa es la lectura del día, le da la solución, Claro. la iluminación. Claro. ¿Sí? Claro, por eso que la Biblia tiene que llevarse a la situación actual. Yo la leo, ¿cómo aplico eso que les pasó a las personas hace miles de años? ¿Cómo lo aplico a mi situación? Y ahí el Señor habla. Entonces, uno con el ejercicio diario de estar leyendo y de estar orando y de estar pidiéndole al Señor que le muestre, ahí uno empieza a desarrollar discernimiento. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que discernir por qué me está pasando lo que me está pasando. Entonces ahí usted va a aprender y el Señor la va. Ahora, puede que también, segundo aspecto, puede que el Señor le esté probando nomás y no es que tenga alguna falta o tenga, ya sea por omisión o por comisión, simplemente le viene una prueba nomás. Y esa prueba, ¿por qué vienen las pruebas? Para desarrollar más fe, para desarrollar más paciencia y porque en la prueba uno se hace más sabio, según Santiago capítulo 1. Tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, para que ustedes sean completos y cabales, preparados para toda buena obra. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, quien da a todos abundantemente sin reproche. Ya. Entonces con la prueba desarrollo paciencia y en la prueba Dios me habla. Si una enfermedad, la enfermedad se llama los judíos le llaman la cárcel del alma. Porque en la cárcel del alma, que es la enfermedad, usted tiene mucho tiempo para pensar. Y en ese pensamiento usted tiene que preguntarle al Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué me quiere decir? Y si usted no puede sacar la enseñanza de la enfermedad, pídale a Dios sabiduría. Pero toda la enfermedad uno tiene que aprender. Todos los tropiezos, todas las cosas que nos pasan, tenemos que decirlo, Señor, ¿qué me quisiste decir con esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué hábito tengo que dejar? ¿Qué cosas tengo que hacer? Esa es la vida cristiana que el Señor dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y abundancia de sabiduría. Todo lo que me pasa me dice algo. Me encontré con una persona que no veía hace años, ¿qué me quiere decir el Señor con eso? Se me perdió esto, ¿qué me quiere decir el Señor esto? Ayer yo instalé una manilla. Le dije a los de la casa que no podían usar la puerta del baño porque se iban a quedar encerrados. Y uno de mis hijos, que es cabecita de pollo, no le dijo al amigo lo vino a buscar y le dijo, oye, Juliano, voy al baño, y no le dijo, oye, no puede entrar, y se quedó encerrado y costó mucho que saliera. Y hoy día costó mucho que entráramos al baño. Entonces él tiene que sacar su parte y yo saco la mía. ¿Cuál fue la mía? Que yo tenía que haber puesto un cartelito que no se podía echar. Fue una lección bastante básica, pero me quedó una lección. Y a mi hijo poner más atención cuando uno le dice las cosas. Entonces la vida consiste en ir aprendiendo todos los días en la cotidianidad. Si uno no necesita libro enciclopedia, basta con leer. Por eso se llama eso. ¿Cómo se llama eso? Se llama la lectura creyente de la realidad. O si quieres, la lectura católica de la realidad. Con todo lo que sé, con todo lo que he aprendido, ya estoy viviendo la realidad. Esta realidad, ¿cómo la leo? ¿Cómo la leo para sacar algo? ¿Cómo leo lo de hoy día? Entonces, ese ejercicio lo tienen que hacer todos los días. Porque si no, ustedes no van a poder decir, según el salmista, Señor, enséñame a contar de tal manera mis días. O sea,
enseñan a sacar, a hacer contabilidad de tal manera mis días, no contabilidad de billetes, ¿cierto? No materialista, enseñan a contar de tal manera mis días, a sacarle para que yo logre sabiduría. Entonces yo no puedo terminar hoy en día y llegar a la noche y mandar el cassette de la memoria para atrás y decir, no aprendí nada hoy en día. No, siempre se aprende algo. No hablo de aprendizaje de libros, ni de aprendizaje de aprendí a mandar un WhatsApp, no, de lo que viví hoy día, de lo que claro. Eso es lo más importante. Fíjese que hay gente analfabeta que no tiene estudio, no sabe leer y saca mucha enseñanza de la realidad. Eso lo hacía la gente antigua. Entonces, en el colegio, el sistema educacional nos anuló esa posibilidad de leer la realidad. Bien, entonces, una de las otras consecuencias, nos falta ahí la primera. La primera entonces es que esclaviza y la segunda es que produce muerte. Y ya habíamos visto que muerte no solamente es muerte física, sino que muerte es que yo me separo de Dios, me separo espiritualmente de Dios. Porque la muerte, ¿qué es lo que es? Claro, pero ¿qué separación? La muerte física, se separa el alma, ¿de qué? Del cuerpo. Bien. Esa es la muerte física. Pero también usted se separa de sus seres queridos. Cuando muere se separa del cuerpo y se separa de sus seres queridos. Y la muerte espiritual, y especialmente está hablando de esa, de la muerte espiritual, es que el alma se separa de Dios, su fuente de vida. Hay una separación ahí. Ahí están los dos tipos de muerte. Entonces, a ver, pregunta. Cuando el Señor dijo a Adán y Eva, si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero ellos comieron, ¿y qué muerte experimentaron? Porque yo no vi que comieron y cayeron al suelo desplomados. Yo no vi que murieron físicamente cuando comieron. Por lo tanto, murieron espiritualmente, se separaron de Dios. Y después, 930 años después, recién murieron físicamente. Adán vivió 930 años. Pero murió. Y tuvieron 52 hijos, de los cuales la Biblia solamente registró 3, los más importantes. Pero la tradición judía, Flavio Josefo, un judío que estuvo presente cuando invadieron Jerusalén, el año 70, nos cuenta que tuvieron 26 mujeres y 26 hombres, en casi 1000 años. Pero murieron. Y después se cortó la vida porque cambiaron las condiciones después del diluvio en forma de la parte climática. Porque antes vivían, después les puedo traer un gráfico donde empieza a descender los años de vida. Y desciende abruptamente justo en el diluvio. Porque cambiaron las condiciones climáticas, ya no favorecían la longevidad. ¿Ya? Pero murieron. Entonces produce muerte. Adán y Eva, toda la humanidad está muerta, al menos los que no conocen al Señor, la humanidad está muerta espiritualmente. Caminan, corren, estudian, se casan, hablan, piensan, pero están espiritualmente muertos. Y cada día está peor. La gente no quiere nada con el Señor, ¿cierto? Bien. Ahora, aquí yo traigo una lista de cómo
el pecado, la transgresión, el pecado puede llamarse pecado, transgresión, impiedad, iniquidad, errar en el blanco, tiene muchos nombres. Lo que ha producido el hombre. Por ejemplo, ha hecho sordo el oído del hombre. ¿Qué es lo que le dijo el Señor en Marcos? Haced que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos. Así les dijo el Señor a un grupo de personas. Haced que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos. ¿Por qué el Señor insistía en hacer que se penetren bien las palabras? Porque nosotros somos sordos. En el sentido espiritual, no hacemos caso a los consejos, no hacemos caso a la palabra de Dios, no hacemos caso a las mociones del Espíritu Santo. Eso significa sordera espiritual. Entonces, el pecado no ha hecho sordo. El pecado ha oscurecido los ojos del entendimiento. Nos cuesta entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ahora? ¿Cuál es la voluntad de Dios a las 7? ¿Cuál va a ser la voluntad de Dios a las 8? ¿Cuál va a ser la voluntad a las 9? ¿Cuál va a ser la voluntad de Dios para mi vida mañana? ¿Cuál va a ser la voluntad? Nos cuesta entender la voluntad de Dios para cada momento. Si yo hago una encuesta, y le digo a la persona, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios para lo que está usted pasando ahora? Y dicen, no sé, yo creo que no están seguros. ¿Por qué? Porque se dañó el entendimiento espiritual. Nos cuesta. Por eso que el Espíritu Santo vino a traer también inteligencia espiritual, vino a traer sabiduría espiritual, el Espíritu Santo vino a traer la mente de Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo a los creyentes de Corintios? Vosotros tenéis la mente de Cristo. Tenéis la mente de Cristo. Y antes que, ¿cómo era nuestra mente? Estaba oscurecida. Entonces, nos costaba entender muchas cosas. También depravó el corazón en cuanto a los afectos. Cuando Adán y Eva cometieron falta, el amor que le tenían, todo el amor que le tenían a Dios, ¿sabe a dónde se vino? ¿A dónde se fue ese amor? Se volvió hacia sí mismos. Y eso se depravó el afecto, el amor. El amor siempre es darlo a otros. El amor siempre es hacia los demás. El amor siempre es comunicativo. El amor es expansivo. Pero ¿qué pasó con el amor de Adán y Eva? Se volvió hacia ellos, se volvió egoísta. Entonces a eso se refiere con que se depravó el afecto. Entonces ya dejaron de amar a Dios y empezaron a amar sus placeres, su carne, sus cosas. Y hay gente muy egoísta, tremendamente egoísta, pero que no hace ningún sacrificio, pero por nadie. Y cuando llega a hacer algo, reclaman, lo hacen de mala voluntad, lo hacen mal, lo hacen al lote, lo hacen sin ninguna gracia, no ponen la excelencia en sus obras, nada, porque son egoístas. Ahora, si lo que tienen que hacerle es para ellos, ahí sí. Ahí derechito, como corresponde, pero para otros no. Entonces ahí se ve muy claro. También desviró los pies espiritualmente porque ya no caminábamos derechito, sino empezamos a caminar bastante torcido. Entonces el caminar en la Biblia tiene que ver con la conducta, el caminar recto. Fíjese que en la vida, para ser recto, usted va a tener que pagar un precio. Cuando usted es muy recto, a la gente no le gusta eso. Si usted es muy recto en el trabajo, le van a hacer problemas a sus compañeros. Si es muy recto en la familia, le van a hacer problemas a sus parientes. Si es muy recto en los negocios, le van a hacer problemas los socios. Pero Dios nos manda a ser rectos.
muy recto en la iglesia también. ¿Ah? Si es muy recto en la iglesia también se recto. Exacto, si es muy recto en la iglesia también te hace un problema. No debiera. Muy cuadrado. Exacto. Muy cuadrado. Sí, y no, usted está aplicando los principios bíblicos, éticos, morales. Saber de Dios. Lo que pasa es que la gente está muy laxa, está muy relajada. Disfrutar, pasarla bien. Claro, estamos en el. Eso se llama. Yo lo expliqué, ¿cierto? Cuando Pablo fue a predicar a Atenas, se encontró con dos tipos de filósofos: los epicúreos y los estoicos. ¿Por qué los menciona la Biblia? Porque los epicúreos tenían como meta de filosofía no negarse ningún placer. El objetivo de los epicúreos es el placer, el deleite de la carne. Entonces ellos decían que para poder desarrollar más el intelecto, uno tenía que probar todos los deleites carnales porque les abría la mente. En estos momentos nosotros estamos en una sociedad epicúrea porque lo único que quiere es pasarlo bien. De hecho, yo siempre les critico esto a los colegas cuando quieren hacer nuevas metodologías de estudio en la universidad o de enseñanza, ponerle la palabra entretenido. Física entretenida, química entretenida, el verano entretenido, el baile entretenido. ¿Y por qué se tiene que poner el calificativo entretenido? Porque buscan el placer, el deleite. Y eso es epicúreo, eso es epicurismo, ¿ya? También, los estoicos son aquellos que dicen que hay que ser frío al sufrimiento. Entonces los estoicos, su filosofía de vida, ¿cuál es? Indiferencia al sufrimiento. O fríos. O frialdad ante el sufrimiento. Entonces para no sufrir hay que ponerse indiferente frío. Y eso no es cristiano. Igual que el budismo, ¿cierto? Siddhartha Gautama, el fundador del movimiento budista, decía que había que buscar las causas del sufrimiento para poder evitarlo. Entonces, por ejemplo, él decía, la persona que quiere comprar algo no tiene plata. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de trabajar y esforzarse por tener esa plata para comprar eso. Pero si no lo consigue, va a sufrir. Entonces, que no ponga su deseo en tener aquello. Por lo tanto, no hay que buscar las cosas materiales. Así decía Siddhartha Gautama. Lo llevaba al extremo. El Señor dice que no hay que ser materialista, pero uno tiene que aprovechar las cosas que tiene. Pero no poner el corazón en ello, ¿cierto? Y los estoicos decían, se me murió mi madre, se murió nomás. Chao. Así era el estoico. Yo no quiero, no me va a dar pena, no me va a dar tristeza, porque yo no tengo que sufrir. Esos son los estoicos. En cambio, creo que el Señor Jesucristo dijo que nosotros debemos estar muy contentos y muy gozosos cuando tengamos que sufrir por Él. Lo contrario. Por eso es que el cristianismo es superior al budismo, al estoicismo, al epicureísmo, todos los movimientos. El sufrimiento hace que la persona crezca, se desarrolle. Hay movimientos modernos no evangélicos que dicen, si tu hermano está sufriendo, voy a imitarlo. Si tu hermano está sufriendo y no tiene la bendición del Señor y estás pasando por eso, porque no es la voluntad de Dios que sufra, Él no quiere tu sufrimiento, Él solamente quiere que tú estés siempre gozoso. Eso es falso.
Es un evangelio de la prosperidad. Y hay otro movimiento dentro del evangelismo que si el creyente no tiene buena situación económica, significa que Dios no lo está bendiciendo. Y el Señor Jesucristo fue súper pobre, las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y me están hablando de un evangelio de la prosperidad. No ven la bendición en la pobreza. Exacto. Y la No es la pobreza bendición en la pobreza, sí. enseña mucho. Y ustedes tienen que manejar ese concepto. Y llevarlo siempre al Señor. Si tienen un pariente evangélico o un amigo y tienen ese concepto, ¿y cómo el Señor fue pobre? ¿Y cómo el Señor Jesucristo aceptó bien el sufrimiento? Los de San Martín no tienen argumento. Pero así está. Y se están introduciendo muchas cosas. Por eso que la iglesia tiene, los feligreses tenemos que estar atentos a todos estos movimientos. ¿Ya? Cambiar esa cosa. Claro, entonces hizo carnal el pensamiento de la ha hecho carnal el pensamiento de la mente, claro. Nosotros cuando tomamos decisiones a veces lo tomamos movido por la carne en vez de movido por el Espíritu Santo. El pensamiento carnal significa que yo lo único que quiero es complacer lo que quieren mis 5 sentidos, pero no complacer lo que quiere el Señor. Por eso es que San Juan de la Cruz tiene que ver, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dijo, no lo más cómodo, sino lo más incómodo. No lo más fácil, sino lo más difícil. No lo más dulce, sino lo más amargo. No lo más suave, sino lo más duro. Porque era una manera de mortificar. Un día vamos a hablar del tema de la mortificación. ¿Sabes lo que es la mortificación? Hacer morir el yo. Si no os negáis a vosotros mismos, no podéis ser mis discípulos. Por lo tanto, negarse significa hacer morir el yo. Y San Juan de la Cruz dice, ¿qué es lo que quiero yo? Lo más cómodo. ¿Cómo lo hago morir? Buscando lo más incómodo. ¿Qué es lo que quiero yo? Lo más suavecito. ¿Cómo lo hago morir? Buscando lo más áspero. Así voy haciendo morir el yo. Bueno, dañó la capacidad, ya no somos tan inteligentes. No somos tan inteligentes, nos dañó porque usted a veces tiene mala memoria, yo también. A veces a usted le cuesta razonar algo, le cuesta comprender algo porque nos dañó el intelecto. ¿Ya? Nos defraudó el alma también. El alma, ¿por qué a veces anda cabizbaja, anda desanimada? ¿Por qué está defraudada? Porque siente el peso de su culpa. ¿Ah? Ese peso de la culpa también es consecuencia de la falta. Ha envenenado la lengua. Cuando se juntan. La chimuchina es el padre, la chimuchina. La chimuchina es. Y fíjese que en Apocalipsis capítulo 21, no, a ver. Sí, 21. 21, sí, dice. Es delicado, ¿no? Dice así. Mire, se nombran 8 tipos de faltas que podrían ameritar a la persona mandarla al infierno. Pero los cobardes para declarar en Cristo, cobardes para declararse cristiano católico, los cobardes, los incrédulos, los que no creen, los abominables, los que llevan vidas desastrosas, como los delincuentes, los homicidas, los que matan a otros, los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales no estando casados, los drogadictos. La palabra hechicero en griego es fármacos y lo tradujeron como hechiceros. ¿Y fármaco qué es lo que le hace pensar en fármaco? Los que se drogan.
los idólatras y todos los mentirosos. La mentira se hace con la lengua. ¿Qué les va a pasar? No entrarán en el reino. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Y el apóstol Pablo dice que hay que excomulgar de la iglesia, sacarlos de la iglesia, para que el Señor trate con ellos en forma privada. No tienen derecho a excomulgar. Estas personas que cometen estos 6 pecados, dice: más bien os escribí, hermanos, que no se junten con ninguno que, llamándose hermano cristiano, católico, fuere, 1, fornicario, tiene relaciones sexuales en todo pasado. 2, avaro, anda pendiente de ganar hasta plata, no me interesa el espiritual. O idólatra, que adora ídolos. O maldiciente, el que habla mal de otros. Y dice: o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahí están los 6 pecados que ameritan que la persona sea excomulgada. ¿Ya? No se hace eso. Habría muchos que mataron. Claro. Habría muchos excomulgados, claro. Sacerdote. En el tiempo de Pablo se sorprendió a un hijo que se había acostado con la esposa de su papá, con la madre. Y Pablo le escribe esa carta para decirle: ese tal se ha sacado de la iglesia, para que el diablo lo zarandee, lo ponga, Dios le dé permiso para que le vengan todas, y luego se arrepienta y vuelva a la iglesia. Pero tienen que sacarlo. Es como para que la manzana... Porque si no contamina toda la iglesia. ¿Y qué pasaría del sacerdote que tiene doble vida? Eso tiene que ver con... Tiene que presentarse pruebas directas de los feligreses. Porque el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Entonces, si uno le sabe cosas y tiene las pruebas, podrían acusar a Rodríguez por este caso. Claro, bien. ¿Qué hora es? Son las 4:30. Mejor terminemos, ¿no? Sí, Mejor terminemos. Y acá dice que también han sido frenadas las manos para el trabajo, pero para el trabajo para Dios. También ha producido ese daño. Ha solicitado la muerte del espíritu del hombre, como lo leímos acá, murió espiritualmente. Y ha privado al hombre del consuelo de la cobertura de Dios. Las personas que no se acercan a Dios están bien desconsoladas. Pasan, pero muy malas vidas. Y el Señor nos quiere ayudar, pero el Señor no es invasivo. El Señor es muy cortés. El Señor no presiona, no obliga, no usa medidas de presión. Entonces, por lo tanto, la gente no disfruta la cobertura de Dios justamente por su desobediencia. Y ha puesto al hombre bajo el poder del diablo. Entonces, el diablo, a los que no creen, es como el titiritero. Esto tiene los hilos, y ahí está la persona. Entonces el diablo lo mueve donde quiera. Está bajo el poder del diablo. Todo aquel que hace pecado esclavo es del diablo. Porque el diablo ha sido, como dice, porque el diablo ha sido homicida desde el principio. Ha matado al alma. ¿Ya? Bien. Entonces la triple mala noticia es que todos pecaron. La palabra de Dios no es excepción. No hay justo ni a uno solo, que eso estamos claros, ¿cierto? No hay necesidad de... usted no me puede decir, yo no he cometido ningún pecado.
lo que le dijo el Señor Jesucristo, lo que le estaba acusando a la mujer adúltera. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y nadie le tiró la piedra. Todo tiene fe. ¿Ah? Todo tiene fe. Todo. Tenemos. Sí, pues tenemos, sí. De hecho, puede ser también de que a veces uno pasa por periodos en que está muy santo, no ha cometido ninguna falta, no ha mentido, ha andado bien rectamente. En esos momentos, cuando usted está así, se ha pasado por momentos de santidad profunda, tiene que tener cuidado, porque el diablo le va a meter en la mente el orgullo espiritual, que usted es el más espiritual, usted es el más santo, usted es la imagen misma de la sustancia de Cristo y se va a empezar a envanecer y ahí ya va a caer. Por eso que Pablo dice que Dios le mandó un aguijón de la carne. Lo que pasa es que Pablo tenía una enfermedad oftalmológica. Le salieron unas costras cuando vio al Señor Jesucristo en el camino a Damasco, que iba persiguiendo a los cristianos en el caballo. Y dice que se le apareció el Señor Jesucristo más intenso que el sol del mediodía, lo tiró a tierra y quedó ciego por 3 días. Entonces quedó con costra. Y el Señor le había rogado, Pablo le había rogado al Señor que le quitara ese problema, y el Señor le dijo: no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Entonces él dijo: ¿por qué el Señor no me quiere quitar esta enfermedad? Después entendió. Dijo él: porque si yo no tengo este aguijón de la carne, me pondría muy orgulloso de las revelaciones y de todo lo que me ha dado el Señor. Entonces el Señor, para mantenerme humilde, me tiene con ese aguijón de la carne. Entonces, ¿por qué a veces tenemos ciertas limitaciones? Porque si no tuviéramos esas limitaciones, seríamos muy orgullosos. Entonces el Señor, para mantenernos humildes, nos tiene algo a todos. ¿Por qué el Señor no le da más plata de la que usted quiere tener? Porque a lo mejor si le daría más plata, usted se alejaría de Dios. Entonces hay que estar conforme con lo que el Señor nos da. ¿Ya? Bueno, entonces eso está claro. El rey David confesó su pecado y veía lo que dijo: en maldad y en pecado me consiguió mi madre. No es que la relación sexual sea pecado. La relación sexual es una... ¿Saben lo que representa la relación sexual o no? En lo espiritual, es la unión de Cristo con su iglesia. Y lo tenemos en el libro del Cantar de los Cantares. En el libro del Cantar de los Cantares es bien erótico. Es bien erótico, entre comillas, pero no es erótico mal visto, sino que es la forma de expresar la relación de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, por eso que Juan Pablo II en la teología del cuerpo, tienen que leerla, Juan Pablo II en la teología del cuerpo dice que la cama es un altar, el lecho matrimonial es un altar, el altar principal de la casa. Entonces, la esposa es la que se ofrenda y el marido se ofrece en sacrificio. Porque a veces la mujer no quiere tener relaciones sexuales y el marido sí, o a veces el marido no y la mujer sí. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se hace un sacrificio. ¿Qué es lo que dice Pablo al matrimonio? Le dice: no se nieguen, sino dejen un tiempo para la oración y después vuelvan a juntarse en uno. Y dice: la mujer cumple el deber conyugal con su esposo y el esposo cumple el deber conyugal con su esposa, pero no se nieguen. ¿Y por qué? Porque en el altar del lecho matrimonial se hace un sacrificio. El que no tiene deseo. Entonces, se ora, pueden orar los dos juntos, orar por separado y se unen en una sola carne, y esa oración y ese sacrificio, esa unión, sube al Señor como una ofrenda. Eso dice Juan Pablo II. Por lo tanto, está resuelto los problemas matrimoniales. Pero requiere que ambos tengan la actitud de sacrificarse. Porque si no se sacrifican, empieza un problema. El marido empieza a buscar por otro lado y la mujer empieza a buscar por otro lado.
pero tenemos todo solucionado. Disculpen que hable esos temas, pero están ahí en la Biblia, están en... También. Ya. Bien, entonces, ¿por qué el árbol de limones produce frutos ácidos y no dulces como la miel? ¿Por qué? Porque tiene raíces de limón y no tiene raíces de otra cosa, ¿cierto? No puede el árbol bueno, no puede el árbol de fruta, el árbol de naranja dar limones ni el de limones dar plátanos, ¿cierto? Tiene raíces, no puede generar sino limones. Ahora, llevemos a la misma situación a lo espiritual. Nosotros, ¿por qué manifestamos frutos de pecado? ¿Por qué engañamos? ¿Por qué no hacemos lo que tendríamos que hacer? ¿Por qué mentimos? Porque a veces somos tan negligentes, a veces somos irresponsables, flojeamos, nos levantamos tarde, no cumplimos nuestros deberes, nos ponemos... Y generalmente a nosotros nos gusta hacer lo que nos agrada. Por ejemplo, si tengo la dueña de casa, si está tejiendo un punto cruz y tiene que ir a hacer una obligación doméstica, va a preferir hacer el punto cruz y va a dejar de lado la obligación doméstica. ¿Por qué? Porque esto le produce más placer, pero no hace su deber. Yo tengo 500 pruebas que revisar y aquí tengo un libro bueno, no sé, de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa de Ávila. ¿Dónde voy a ir? A leer el libro y después vendré a pasar las pruebas, porque nos gusta siempre hacer lo que nos produce más placer. Y eso está mal. Hay que hacer lo que uno tiene, que es el deber primero, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, como nosotros tenemos raíces en el corazón de ser así, necesitamos un cambio de corazón. Y miren quién hizo ese cambio. Vamos a ver el cambio en detalle, ¿eh? Voy a echarle unos diagramas después. Vamos a ver anatomía del alma, así como hay una anatomía física que tiene órganos, tiene sistemas, el alma también tiene órganos y sistemas, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que ocurre adentro, para entender. Pero el cambio lo realizó el Señor, miren. Me avisan cuando lleguemos a la hora, ¿no? Me quedan, todavía quedan 20 para las 5. Ya, 20. Pero no cansarnos ni agotarnos. Es preciosa esta palabra, mire. Muy hermosa. Está en Isaías, capítulo 60 y... Estoy leyendo la memoria. ¿Ves? Ahí es una limitación. ¿Dónde dice, te acuerdas? Cuando dice pondré espíritu nuevo. La Biblia de memoria. ¿Cómo que eso también nos podría enseñar cómo aprendernos nosotros la Biblia de memoria? Meditándola, uno se hace un plan. Se hace un plan de leer, de aprenderse 1, 2, 3 versículos diariamente. Se aprendió 3 hoy día, mañana se aprende los 3 y repasa los 3 anteriores. El tercer día, y así se va. ¿Ah? Y así se va a desarrollar, que la memoria es como un músculo, si usted no la desarrolla. Yo las clases de la universidad las hago de memoria. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel, buscando el Isaías. También el profeta me decía, ahí me acuerdo. Ezequiel 60, 36, 26, mire. 36, 26. Bueno, partiendo del 25, dice: el agua es la palabra de Dios, el agua es la palabra de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia, el agua de la palabra, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Isaías 36, 25. Y miren lo que dice: os daré corazón nuevo. Entonces, el agua de la palabra
ahí es la palabra misma. Entonces primero el Señor vierte agua sobre usted, y el agua puede ser la palabra escrita, o puede ser la palabra, ¿cuál es la otra palabra? ¿Quién es llamado la palabra? Cristo. La palabra viva es Cristo. Ya. Entonces, esparciré sobre vosotros agua limpia, palabra escrita, y la vida de Cristo, esparciré sobre vosotros. Y dice, los limpiaré de toda vuestra inmundicia, y os daré corazón nuevo. Primero, corazón nuevo. El corazón en hebreo es lev. Se translitera así, y significa la inteligencia y la voluntad. Entonces, ¿qué me va a dar de nuevo? Una nueva inteligencia y una nueva voluntad. Nuevos pensamientos y nuevos deseos. Corazón nuevo, nuevito. ¿Ya? Después dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dentro de usted va a poner un espíritu nuevo. No el Espíritu Santo, porque está con minúscula, el espíritu nuevo. Porque ¿qué le pasó al espíritu? ¿Qué le pasa al espíritu nuestro? Está muerto. Muy bien. Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Ya? No nos va a dar el espíritu nuevo. 3. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué significa que va a quitar el corazón de piedra? Va a quitar esos pensamientos rígidos y va a quitar esos pensamientos obstinados. La voluntad tiene 3 enfermedades. ¿Cuáles son las 3 enfermedades de la voluntad? La primera enfermedad de la voluntad, yo la tuve un tiempo, es que encuentro que hay tantas razones a favor como en contra de algo y no me decido nunca. Eso se llama indecisión, es una enfermedad de la voluntad, que no decide nunca, no dilata, ¿cierto? Cuando tuve que ponerle el nombre a mi hijo, me compré el libro, averigüé la etimología de todos los nombres, los tenía todos y no me decidía nunca. Mi señora amigo dijo, ya la voy a llamar así, la voy a llamar así. Porque yo me demoro mucho. ¿Ya? La segunda enfermedad es la obstinación, ser porfiado. Aunque 1 millón de personas le estén diciendo que está equivocado, la persona se mantiene en esa posición. No. Eso se llama obstinación. Entonces, tenemos la dilación de no decidir, tenemos la obstinación y hay una tercera que se está dando mucho en la juventud, que es la abulia, no tener deseos de nada. Son las 3 enfermedades de la voluntad. Ay, que me da lata, estoy cansado, y no puede ser otro día, y tiene que ser ahora. Ya, eso también es una enfermedad de la voluntad. Entonces, el Señor quita, ¿cierto? Quita el corazón de piedra. El corazón de piedra, es decir, pensamientos rígidos y las 3 enfermedades de la voluntad. ¿Y qué es lo que hace? Y dice, pondré y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa corazón de carne acá? Es sensible ¿a qué? A la voz de Dios. Sensible al Señor, a la voz del Señor, a la voz divina. Pero espérense, todavía no terminamos la media oferta. ¿Cierto? Nos da un corazón nuevo, nos pone espíritu nuevo, nos quita el corazón de piedra, nos pone el corazón de carne. Y dice, mire, y pondré dentro de ustedes mi espíritu con mayúscula. ¿Qué es? Mi espíritu con mayúscula. Espíritu Santo. Pone dentro el Espíritu Santo.
Ese yo lo hablé. ¿Qué más quiere? ¿Cómo? Claro, más encima pone la iglesia con toda la hermosa doctrina, pone los sacramentos, tiene la palabra de Dios, tiene la intercesión del Hijo delante del Padre, ¿de qué más? Tiene la oración, o sea, tenemos todos los recursos para ser realmente victoriosos y muy plenos, pero no los aprovechamos. ¿Ya? Entonces, necesitamos cambio de corazón. ¿Y qué lo produce? Entonces, todo esto está en Ezequiel 36, 25 y 26. Aquí lo tenemos resumido. ¿Ya? Entonces, la presencia del Espíritu Santo hace que usted tenga un espíritu nuevo. Entonces, ahora voy a poner aquí el espíritu nuevo. Aquí está el espíritu nuevo. Espíritu nuevo, porque no está muerto. ¿Sigue el espíritu muerto? Sí. Y aquí está el Espíritu Santo. ¿Ya? Y acá tengo la carne. Porque la carne todavía, el espíritu muerto todavía está. Entonces Pablo, ¿qué dice en Gálatas 5? Dice: no satisfagáis los deseos de la carne, sino más bien, lo voy a leer de nuevo. Eso lo vamos a ver en detalle después, cuando venga ya la conversión propiamente tal. Digo pues, andad en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ustedes quieren. Entonces, el espíritu nuevo que usted tiene ahora le tiene que hacer caso al Espíritu Santo. Pero sucede que el espíritu viejo, en la carne, le tira también, le tira la carne, le tira la concupiscencia, le tira. Pero el Espíritu Santo está ahí. Entonces, dice: anden llenos del Espíritu Santo para que no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, si yo ando lleno del Espíritu Santo, voy a tener triunfo sobre la carne. Pero si no ando lleno del Espíritu, me voy a empezar a revolcar otra vez el fango del pecado. Y puedo llegar a cometer faltas peores que antes de conocer al Señor. Entonces, la lucha que tiene el Espíritu nuevo, entre el Espíritu muerto y la carne y el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaría que no tuviéramos? Ahí estaríamos perdidos. Aunque tuviéramos Espíritu nuevo, no iríamos para acá. Pero más encima nos da la tercera persona. Bien. Hay dos tipos de pecados. Bueno, esta es una clasificación, ¿verdad? Esos son los escandalosos, ¿cierto? Y están los pecados estos de hipocresía, donde siente una máscara que se pone la persona y que quiere aparentar ser bueno, ser correcto, que ella no hace nada, pero de fondo es un hipócrita, es un fariseo, ¿ya? Y en la Biblia el Señor nos prohibió. ¿Se acuerdan que había una fiesta de los panes sin levadura? ¿Se acuerdan de los panes sin levadura, los panes ácimos? Los ácimos. ¿Sí? ¿El griego ácimo significa lágrima? Cortito, las fiestas que tenemos en el Antiguo Testamento también son figuras de Cristo, miren. Todo es Cristo. El 14 de Nisan, que el Nisan viene a ser como entre marzo y abril, coincide con nuestra Semana Santa. Por eso los judíos fijan la Pascua, fijan el Pesaj, la Pascua, y queda fijada la Semana Santa. Por eso que a veces la tenemos en marzo y a veces la tenemos en abril. ¿Y quién fija eso? La Iglesia Católica. ¿Y la Iglesia Católica por qué la fija?
basados en la Pascua judía, porque ellos celebran entre marzo y abril la Pascua. Celebran panes sin levadura, el corderito, ¿cierto? Las 4 copas de vino que toman, las hierbas amargas, el huevo duro, comen huevo duro, cordero, las hierbas amargas. El huevo duro representa la dureza del corazón de Faraón que no nos quería dejar salir de Egipto. Las hierbas amargas por toda la amargura de los 450 años que estuvieron en esclavitud en Egipto. Los panes sin levadura, porque la levadura fermenta, la levadura levanta, hincha, significa que no alcanzaron a preparar el pan, salieron rápido, panes de prisa también se llama, pero la levadura significa pecado. Por eso Pablo dice que nuestra vida en Cristo tiene que ser sin levadura. Entonces la levadura, el día 15 de Nisan, comenzaba el día 15 al atardecer, 6 de la tarde, hasta el 21 de Nisan, 7 días comían panes sin levadura. Y 7 días en una semana completa. Eso significa la vida completa. Entonces la levadura es la levadura del pecado. Y Cristo habló de 3 levaduras: la levadura de los saduceos, la levadura de los herodianos y la levadura de los fariseos. Dice: guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de la levadura de los herodianos y guárdense de la levadura de los saduceos. ¿Qué significa? La levadura de los saduceos es el racionalismo. Todo es llevarlo a lo racional, nada espiritual, todo racional. Todo racional. No, yo no creo en los milagros, no eso, no creo en lo sobrenatural, no, el diablo no existe. Hay un sacerdote que conocimos que no cree en el diablo. ¿Ya? Todo eso es muy racional. Claro. En la levadura de los herodianos, la política mundana, o la mundanal política. Nosotros nos debemos meter en política porque mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor, porque si mi reino hubiese sido de este mundo, los míos hubiesen luchado para que no hubiese sido entregado a vosotros. Entonces habla de la política mundana, de los muñequeros, los lobbies, conseguir favores, todo lo que usted conoce. Y la levadura de los fariseos, la hipocresía. Estas son las 3 levaduras que habló el Señor: racionalismo, hipocresía, ¿cierto? Y la política mundana. Entonces, y justamente la hipocresía es de esos pecados que no son muy notorios, pero que se esconden muy adentro. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a los fariseos? Vosotros a la verdad parecen muy hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y les llamó sepulcros blanqueados. Exactamente. Bien, entonces, nosotros estamos en alguna de esas dos. Y la segunda parte, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Usted no se puede salvar a sí mismo y yo tampoco me puedo salvar a mí mismo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Por mucho empeño que usted le haga, no se puede salvar. No se puede salvar. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado es como una sombra que no se despega de nosotros y no contamos con la fuerza para liberarnos de esto que nos lleva a la concupiscencia no carnal. Miren, cuando salió la época de los cohetes, ahí no lo voy a poner. Pablo dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué me está diciendo? Que él tiene una lucha interna. Ve dentro de él, siendo apóstol, ve dentro de él algo que lo tira a lo malo y ve dentro de él algo que lo tira a lo bueno. Esa es la misma lucha que tiene usted. ¿Cierto? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 19. Entonces, la ilustración de los cohetes. Cuando empezaron a salir los cohetes que salían al espacio, el problema es que salían los cohetes
y después del rato se venían abajo. Y probablemente hicieron muchas cosas, perdieron mucha plata. ¿Y cuál era el problema? Que los cohetes necesitaban más fuerza para salir de la fuerza de gravedad, porque la fuerza de gravedad atrae las cosas a la Tierra. Si yo suelto esto, ¿hacia dónde se va? Hacia abajo con la fuerza de gravedad. Entonces tuvieron que poner mucha potencia en los motores para salir de la fuerza de gravedad. Bien, nosotros tenemos una fuerza maligna, carnal. ¿Qué necesitamos? Una fuerza adicional. ¿Y esa fuerza adicional quién lo da? Espíritu. Muy bien. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia? No, pero no. 1 Timoteo 1:7, ¿cierto? Se los leo para que lo tengan. No, yo les hago esto para que ustedes se acostumbren a fundamentar sus convicciones. Porque es bueno, a ver, típico que un escéptico o un agnóstico dice, ay, ¿dónde está escrito eso? ¿Verdad? Ya, aquí está escrito, dice, en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. 2 Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, nosotros no debiéramos ser cobardes. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No debiéramos ser cobardes. ¿Ya? Pero la carne es cobarde. ¿Cierto? El Espíritu Santo me hace ser valiente, pero la carne me lleva a ser cobarde. Y ahí está la cosa. ¿Ya? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. Y la palabra poder, allí en griego, es dinamis. ¿De dónde viene la palabra? Dinamita. La dinamita, ¿para qué sirve? Un poder extraordinario para destruir. Pero este dinamis, poder del Espíritu Santo, es para edificar, para superar las fuerzas de la carne. Dinamis, dinamita, poder. Entonces nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado espíritu de amor y de dominio propio. O sea, yo me puedo gobernar. Yo puedo gobernar mi mal genio. Yo puedo gobernar mi flojera. Yo puedo gobernar mi negligencia. Puedo gobernar mi lengua. Porque me ha dado espíritu de dominio propio, de poder y de amor. Entonces, tenemos recursos. Por eso que los cohetes necesitaron poder adicional para poder vencer la fuerza de la Tierra. Así que por lo tanto somos incapaces nosotros por nosotros mismos volver al paraíso perdido. ¿Por qué? Porque buscamos por caminos falsos. Yo busqué por el budismo, primero por el budismo, después entré por el hinduismo, después me metí a los gnósticos, después me metí a los esotéricos, después anduve un tiempo con el asunto de los testigos de Jehová, me interesó un poquito los adventistas, algo toqué de los mormones, anduve metido por todos lados. Pero sucede que mi corazón no se llenaba. Porque se llena solamente con ¿qué? Con Cristo. Poner la vida en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cierto? Ahora la buscan en el comunismo capitalista. No podemos volver al paraíso porque dependemos de nosotros mismos. Nosotros pensamos que haciendo buenas obras nos ganamos la salvación. La salvación no es un premio, es un... ¿Qué es lo que es la salvación? Si no es un premio, ¿qué es lo que es? Un regalo. Es un regalo, no vamos a ver el título. Las personas que piensan que con las buenas obras se van a salvar, miren lo que dice Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, no, yo guardo los 10 mandamientos, ya, y los guardan todos los días, sí, yo los guardo todos los días. Y guardan los 10, sí, yo los guardo. Dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Si yo guardo de los 10 mandamientos, guardo 9,
y falto uno, no me gana, no tengo la no hay nadie que pueda guardar la ley, cuando todavía no tiene el Señor. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿podemos guardar la ley? Sí. Podemos no mentir, no codiciar, honramos padre y madre, tenemos el poder. Pero si uno quiere acercarse, yo, Señor, guardé, ¿sabe cuántos? Con esto termino. ¿Cuántas leyes hay en el Antiguo Testamento? Porque los 10 mandamientos es una síntesis. Los 10 mandamientos son una síntesis. Es una síntesis o un resumen de los 613 mandamientos que hay del Antiguo Testamento. 613 mandamientos. ¿Te encuentras mucho? Entonces, Pablo está pensando en eso. Imposible que alguien guarde los 613 mandamientos. Imposible. Va a faltar siempre. Entonces, pero en el Nuevo Testamento tenemos más mandamientos. ¿Sabe cuánto hay? 1058. Pero ahora usted tiene el poder para guardar. Por ejemplo, cuando dice el Señor, soportaos unos a otros, ahí tiene un mandamiento. No dejar de congregarse, sino asistir a la comunidad de la iglesia, otro mandamiento. Orar sin cesar, estar gozoso, y empiezo a contarlos todos, me dan 1058 mandamientos. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo para hacer. Entonces la persona que quiere ganarse la salvación guardando los mandamientos está equivocado. ¿Quiénes piensan así? ¿Ah? Los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los hinduistas, los mormones. Ellos piensan que haciendo todo lo que hacen, visitando, yendo. A ver, nosotros tenemos que copiar lo bueno del enemigo. ¿Qué es lo que tiene el enemigo? Es retrabajador. Constante. Yo no he visto católicos que vayan en casa por casa invitando a las personas a la misa.